Hola, amigos, bienvenidos a mi canal. No olvidéis darle a me gusta al video y suscribiros para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y de los acontecimientos que marcan la actualidad. Empecemos. Queridos lectores, tras el embarazo de alto riesgo, la mudanza a casa de su hermana, la crisis de celos en el rodaje de Bro y la declaración de no voy a dar a luz a mi bebé, ahora ha llegado el momento de la confrontación más dura. Demet te mira acorralado a Can Yaman y le ha hablado sin rodeos. Si quieres ver a tu bebé después de que nazca. La continuación de esta frase ha revolucionado el mundo del cotilleo. Yo también os voy a contar los detalles de esa reunión privada, las condiciones que ha puesto Demet y las reacciones de ambas partes. Porque esto no es solo una discusión, así de enfrentamiento más crítico en torno a la custodia y los derechos de paternidad. El suceso tuvo lugar en casa de la hermana de Demet. Can Yaman había concertado una cita para preguntar por el estado de salud de Demet y hablar sobre el bebé. Según relatan las fuentes, la reunión comenzó de forma tranquila. Can dijo, «Quiero estar a su lado cuando nazca nuestra hija. Asumiré toda la responsabilidad», dijo. Sin embargo, tras un largo silencio, Demet tomó la palabra y comenzó a hablar en un tono duro. «Si quieres ver a tu hija después de que nazca, tendrás que aceptar algunas condiciones mías. De lo contrario, acudiremos a los tribunales y actuaré por mi cuenta». Las condiciones impuestas por Demet eran bastante estrictas. La primera condición era que Can no hiciera ningún comentario negativo sobre Demet en los platós ni en las entrevistas. Se dice que ella le dijo, las acusaciones de infidelidad, las frases del tipo me utilizó, las referencias a antiguas novias. Que todo eso se acabe. No volverá a salir ni una sola palabra negativa de tu boca. La segunda condición era que, hasta que naciera el bebé, las visitas de Can se realizaran de forma totalmente controlada y planificada con antelación. No puedes presentarte en la puerta diciendo quiero verlo. Lo verás si mi hermana y mi madre lo consideran oportuno, le dijo con claridad. La tercera y más impactante condición era que, durante los primeros meses tras el parto, la custodia del bebé recayera íntegramente en Demet y que Can solo tuviera derecho a visitas breves en días determinados. Can Yaman se quedó en estado de shock al escuchar estas condiciones. Se dice que protestó diciendo, «No hace falta que seas tan dura. Yo también soy el padre». Demet, sin embargo, no cedió. Tus escenas de besos en el rodaje de Bro, tus declaraciones en los festivales, tus palabras de Demet me ha traicionado. Todo se ha acumulado. Ahora estás acorralado. Si quieres ver a tu bebé, tendrás que cumplir las normas. Ante estas palabras, la reunión se tornó tensa. Su hermana y su madre intervinieron para evitar que la discusión se agravara. Al marcharse de la casa, se oyó a Can decir, «Estas condiciones son inaceptables». Esta noticia se extendió como la pólvora en las redes sociales. Las etiquetas Almohadilla lo acorraló y Almohadilla si quieres ver a tu bebé se situaron en lo más alto de la lista de tendencias. Los fans se dividieron en dos bandos. Unos reaccionaron diciendo, Demet tiene razón, se está protegiendo a sí misma y a su bebé. Mientras que otros respondieron, le está impidiendo ejercer su derecho como padre. Mientras muchos comentaban que no se pueden imponer tantas condiciones antes de que nazca el bebé. Otro grupo señalaba que está pasando por un embarazo de alto riesgo. Es normal que sea cautelosa. El silencio de Andercel y el mensaje de Kerem Bürsin, del tipo, hay que mantener la calma por el bien de los niños, llamaron la atención. El entorno de Can Yaman reaccionó con dureza ante estas condiciones. Los abogados de Can declararon, no se pueden usurpar los derechos de paternidad de mi cliente. Recurriremos a las vías legales. El tribunal decidirá una vez que nazca el bebé. Por su parte, el padre de Can afirmó, ver a nuestro nieto es nuestro derecho más natural. Estas condiciones son inaceptables. Por su parte, se ha informado de que el propio Can dijo a sus allegados, entienda Demet, pero que haya llegado tan lejos. Me da pena por nuestra hija. La madre y la hermana de Demet, por su parte, defendieron a su hija. Demet está pasando por un embarazo de alto riesgo y está muy agotada emocionalmente. Quiere proteger a su bebé. Las declaraciones anteriores de Can la han asustado. Afirmaron. Los abogados de Demet también declararon. Mi clienta actúa movida por el instinto maternal. Las condiciones se han establecido por el bienestar del bebé. Sin embargo, los juristas advierten, establecer condiciones tan estrictas antes del parto podría jugar en su contra en un futuro proceso de custodia. Esta maniobra para acorralarlo ha trasladado la relación de la pareja a un terreno totalmente legal. Los rumores de boda, las declaraciones de reconciliación, las escenas en el hospital.
Todo eso ha quedado atrás. Ahora lo único de lo que se habla son las condiciones impuestas por Demet y si Khan las acatará o no. Algunas fuentes afirman que Khan se muestra dispuesto a aceptar parte de las condiciones, pero que no cederá en lo relativo a la custodia. Otras fuentes, en cambio, sostienen que Khan acudirá a los tribunales y no dará marcha atrás. Gracias por ver nuestro video. No olvidéis compartir vuestras opiniones en los comentarios, darle a me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.